Cuentos y misterios con Yanko Durán. El fantasma solo llama una vez, de Jane Shirot Singer. Edición, musicalización e interpretación Yanko Durán. Los hechos registrados, acaecidos el 26 de mayo de 1897, son los siguientes. Dado que soy una persona de espíritu metódico y lógico, he decidido empezar por el principio de esta cadena de sucesos, en vez de sobrecoger inicialmente al lector con aquellos detalles ambientales y terroríficos que se presentaron, por desgracia, casi al final de la muy corta vida de Ernest Melville. Para ser un conservador, Ernest era, a sus 25 años, un joven de acentuada personalidad. Ernest me contó con amargura que había abandonado a una linda muchacha que lo amaba profundamente después de haber abusado ignominiosamente de su generoso cuerpo. El 26 de mayo fue una jornada tan miserable como lo habían sido los 10 fríos y húmedos días anteriores. Por ello me quedé en casa, ordené a Hugh, mi ayuda de cámara, que me trajera la merienda con una buena taza de hirviente té indio y comencé a leer las tediosas cláusulas del testamento de mi padre. Debía haberme quedado adormecido con un libro en mi regazo cuando Hughes me despertó para anunciarme que me llamaban por teléfono. Perezosamente cogí el aparato. Una voz frenética al otro extremo del hilo me dijo que acudiera inmediatamente, que era muy urgente. No había un minuto que perder. Mi amigo Ernest Melville se hallaba al borde de la muerte. En realidad, continuó diciéndome aquella voz desconocida para mí, está economizando el aire que respira en un esfuerzo para mantenerse vivo hasta su llegada. Rápidamente me puse el primer traje que encontré a mano, alquilé un taxi y me dirigí a toda prisa al elegante piso de Ernest. La puerta me fue abierta por uno de mis antiguos criados, Stephen, el cual se hallaba extremadamente aturrullado hasta el punto de parecer enloquecido. «Sir Anthony», me dijo, hecho un manojo de nervios, «es espantoso, es horriblemente espantoso. Me temo que no llegará a tiempo». «Tranquilízate, querido Stephen», le dije. «Cualquier cosa que haya ocurrido, por favor, ten la bondad de mantenerte en tu sano juicio. Vamos, condúceme al lado de Mr. Melville». Cuando me conducía hacia el salón biblioteca, me empujó de pronto y rudamente hacia un lado. Me sorprendí ante aquella extraña conducta de mi excriado, pero luego comprendí que lo que pretendía era que yo no pisara una serie de huellas barrosas que conducían a la estancia donde se hallaba mi amigo. Ernest estaba acostado en un diván. Aunque en su rostro no había ninguna señal de violencia, me costó trabajo reconocerle. Incluso hoy día me es difícil describir la transformación que se había operado en sus facciones. Sus ojos, que generalmente miraban a todas partes plenos de curiosidad, estaban paralizados, fijos en un punto del techo, como si pendieran de él mediante 2 cuerdas. Su sonrosada piel, que yo como pálido londinense en ciertas ocasiones había envidiado en secreto, se había disuelto en un gris de cal apagada. Venas azules sobresalían en sus manos, muñecas y garganta, y morados verdugones cubrían sus sienes. Su lengua pendía grotescamente a un lado de su boca abierta. Haciendo un esfuerzo para dominar mi repugnancia, me acerqué a él y le dije todo aquello que suele decirse en estos casos. «Aquí me tienes, ¿qué te ha sucedido? Ánimo, hombre, vamos, cuéntame lo que te ha pasado». Ernest reaccionó lentamente.
Un indefinido fulgor apareció en sus ojos. Después de varios intentos, al final estuvo en condiciones de hablarme de forma que yo pudiera entenderle. Anthony, murmuró, debes escucharme, pero sobre todo debes creer en mí, debes creerme. Luego permaneció en silencio, sofocado, tosió y trató de incorporarse. Cogí una almohada y se la puse a la espalda mientras le decía en voz baja a Stephen que fuera inmediatamente a buscar un médico. Me senté cerca de mi amigo. Anthony, debo ser breve, me queda muy poco tiempo de vida. Escucha atentamente lo que voy a decirte y en nombre de Dios, créeme. Fui al funeral de Sir Gilbert. Fue espantoso. Tú sabías que yo no quería ir, pero no sabías por qué. Gladys, el amor del que renegué, la chica a quien abandoné, yace en una tumba del cementerio de Kensington. Estaba aún lloviendo cuando sacaron el ataúd de Sir Gilbert de la iglesia. Permanecí allí mojado y helado de frío. De repente, guiado por los remordimientos, o quizá empujado por el mismo demonio, me hallé explorando el cementerio, pisando aquel terreno sucio y fangoso, buscando algo, una flor de lis, una rosa, algo que fuera bello, fresco, joven. De pronto vi un seto vallado en el que había una entrada que daba a otro cementerio, en el que las losas sepulcrales estaban muy cerca unas de otras. Anthony, ¿me estás escuchando? Alargué mi mano y le cogí la suya, pero no queriendo distraer sus pensamientos, permanecí en silencio. Vi que el rostro de Ernest se relajaba. Cerró la boca y un alarmante color de cera se extendió por su piel. Empujado por una fuerza misteriosa, me dirigí a la tumba más insignificante, más raída, más pobre de todas. La losa sepulcral ostentaba el número 298 y gotas de lluvia caían al suelo desde el punto en el que estaba esculpido el nombre de Gladys Moore. Mi Gladys, que tanto me había amado hacía tantos años. Me parecía imposible que la vista de la tumba de su querida Gladys hubiera podido causarle aquel espantoso daño físico. Ernest continuó hablando, pero cada vez más rápido, como si considerara que el tiempo estaba en contra de su reserva vital y de su monólogo. El temor más espantoso se apoderó de mí. Mi primer impulso fue sacar inmediatamente el ataúd de aquel lugar tan deprimente y colocarlo en aquella parte del cementerio reservada a la gente ilustre, para que así la tumba de mi Gladys ocupase el mejor sitio de todos. Pero este noble pensamiento se me borró en el acto para ser sustituido por otro. Si la gente llegara a enterarse de mis antiguas relaciones amorosas con una tabernera, todos mis proyectos se vendrían a tierra. Todo aquello por lo que había luchado durante toda mi vida quedaría arruinado. Cuando regresé a casa, Stephen me sirvió la comida. No tenía apetito, por lo que le ordené que retirara los platos, limitándome a beber 3 copas de oporto. Creo que me quedé dormitando. Tuve la sensación de haber sido drogado o sometido a un trance hipnótico. Luego sentí la necesidad de telefonear a alguien. Cogí el aparato y marqué el 298 de Kensington.
Después de un corto tiempo, una voz de mujer contestó. Sonaba como si estuviera muy lejos, aunque sus palabras eran perfectamente audibles. La voz dijo: «Oh, amor mío, qué gentil has sido en telefonearme. He estado mucho tiempo esperando esta llamada. Iré inmediatamente a verte». Miré asombrado a Ernest. La habitación pareció llenarse de repente de un aire viscoso y estancado. Sentí que se me contraía la piel y se erizaban mis cabellos cuando oí aquel horroroso relato. Ernest movía la cabeza a un lado y otro sobre la almohada, como tratando de luchar con aquellos pensamientos que torturaban su mente. Mi amigo continuó. Me senté en el sillón y esperé. ¿Esperar qué? No lo sabía en aquel momento. Entonces oí que la puerta principal se abrió completamente, a pesar de que Stephen siempre la tenía cerrada. Las cortinas empezaron a agitarse como la vela de un barco, al mismo tiempo que una corriente de aire helado penetraba en mi habitación. Luego sentí un penetrante olor de moho, de tierra, de humedad. Vestida de blanco, llegó ella. La voz de Ernest se quebró, su rostro se volvió a su lado, empezó a boquear, sus ojos se revolvieron. Como nunca había visto morir a nadie, me sentí fascinado, profundamente asustado, incapaz de gritar pidiendo auxilio. Su cuerpo se puso tieso y luego cayó hacia atrás. Cogí mi pañuelo y cerré cuidadosamente aquellos ojos fijos y brillantes. Entonces llamé. Bueno, temo que empecé a gritar llamando a Stephen. El rostro de éste reflejaba palpablemente su aflicción y ansiedad. Le rogué que telefoneara a un médico y a la policía. Mientras esperaba al lado de mi amigo muerto, me puse a observar cuidadosamente la habitación. En línea directa desde la puerta al sillón favorito de Ernest estaban aquellas huellas fangosas de pasos que Stephen me había impedido pisar hacía unos minutos. Me levanté para estudiarlas más cuidadosamente. Entonces vi, horrorizado, que en las pelusas de la alfombra que cubría el suelo de madera estaban grabadas las huellas inconfundibles de unos zapatos de mujer. El fantasma solo llama una vez, de Jane Sherrod Singer. Edición, musicalización e interpretación, Yanko Durán. Cuentos y misterios, con Yanko Durán.